a esta sesión virtual, esta sesión de espacio abierto con el asesor virtual. Soy Jorge Gallo García, soy asesor de Prep en línea CEP y en esta ocasión vamos a ver la primera clase, la primera sesión de la última semana de trabajo del módulo 5 y nos vamos a centrar en los pasos de la investigación. Vamos a tomar en cuenta que de aquí se va a derivar el proyecto de investigación con el que nos van a calificar el proyecto integrador. Recuerden que este es muy importante ya que vale 3 puntos. Entonces, si ustedes tienen todas sus actividades, han participado en los foros, han hecho sus exámenes de autoevaluación, pues muy seguramente vamos a pasar, pero vamos a pasar con una calificación muy baja. Entonces les recuerdo que nosotros como asesores virtuales tenemos hasta el martes a medianoche para entregar sus calificaciones. Entonces, si por algún motivo ustedes no pudieran subirlo a tiempo, les pediría que me pidieran la extensión, pero el mismo lunes para que yo los pueda calificar y no tengamos ningún problema, para que no vayamos a caer en este problema de que no les dé tiempo. En semanas ordinarias pues no tenemos ningún problema, tenemos hasta el miércoles, y entonces tenemos más tiempo para que ustedes puedan volver a enviar sus actividades. Pero en el caso, como les comento, del proyecto integrador y de la última semana, pues sí, es un poco diferente porque nos vemos presionados y atacados por los tiempos. Entonces les voy a apagar la cámara para que no consuma datos, para que no se trabe, y vamos a empezar entonces a ver los pasos que llevan una investigación. De hecho, la presentación no es de esta no es de un servidor, de esta yo utilizo una que realizaron algunos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que nos dice en unos cuantos pasos lo que nosotros necesitamos para hacer de manera exitosa nuestro proyecto integrador, que en realidad sería el protocolo para una investigación que ustedes, bueno, pues luego ya pueden ustedes llevar a cabo. Y bueno, vamos a empezar entonces con los pasos de la investigación. La elaboración de un trabajo de investigación debe de llevar un proceso para su construcción, el cual va desde la elección del tema hasta su presentación. Por eso les comentaba que el punto más importante, y es el que yo les recomiendo que cuiden mucho, es precisamente la delimitación o la presentación del tema. Bueno, pasos de la investigación. Según Tamayo y Tamayo, que es uno de los estudiosos y de los teóricos más importantes en métodos de investigación, él nos recomienda y nos pone estos pasos. Si nosotros vemos, nosotros vamos a estar manejando en este proyecto integrador los 4 primeros, que es la elección del tema, la delimitación del tema, y vamos a ver la importancia que tiene, el problema de investigación, es decir, por qué voy a investigar el tema que yo mismo estoy proponiendo, y los objetivos. El marco teórico y la metodología sí son muy importantes, pero pues nosotros ya no los vamos a ver en este módulo, entonces nos vamos a centrar en estos primeros 4 puntos. Bueno, y en esta infografía pues vamos a ver entonces cuáles son los pasos. Primero, el planteamiento del tema, que es el más importante. ¿Qué tema voy a elegir? En el caso de algunas materias o de algunas disciplinas, como puede ser la eh, biología, la medicina, imagínense que ustedes están estudiando biología y ustedes están haciendo su carrera para biología y ustedes quisieran, se dan cuenta, por ejemplo, de que ciertas características del agua puede ser pesada y está causando infecciones gastrointestinales o algo por el estilo, algo similar. Nosotros vamos a tener la oportunidad de tener pruebas de laboratorio. Es decir, ustedes están haciendo una investigación de biología y pueden ir ustedes con sus frasquitos, tomar una muestra de agua, no sé, les pongo un ejemplo de un bebedero, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta por medio de la práctica que en los bebederos de cierta región o en los tinacos comunitarios que llevan el agua a una colonia hay muchas enfermedades gastrointestinales. Entonces ustedes piensan que la infección puede venir del agua que esté contaminada o en el proceso de la tubería, del llenado, etcétera. Entonces ustedes tienen esa oportunidad
de tomar muestras, de analizarlas en el microscopio, de ponerle reactivos, ¿no? En el caso de la medicina también. Si ustedes trabajan en un hospital o van a hacer su tesis sobre la atención médica de, no sé, de mujeres embarazadas o algo así, pues tienen esa oportunidad de ir al hospital, platicar con las señoras que van a ser mamás, ver las bitácoras de las consultas que se dan, etcétera. En nuestro caso, como nosotros nos estamos enfocando a las ciencias sociales, nosotros vamos a trabajar con especulaciones, es decir, con cosas que nosotros no podemos medir. Si ustedes eligen, por ejemplo, el tema sobre la inseguridad en cierta parte de la ciudad o los asaltos que son reiterativos en una parte específica del transporte público, en un tramo, no sé, de 1 kilómetro, de una colonia a otra colonia, pues nosotros no lo podemos medir, no lo podemos medir, entonces nos tenemos que ir a cifras, nos tenemos que ir a datos. Entonces nuestra investigación pues básicamente va a ser bibliográfica, o sea, no va a ser cualitativa porque no tenemos acceso a un laboratorio. Más bien, yo voy a suponer el por qué está pasando este problema y en base a datos y a cifras es como lo voy a comprobar. Luego tengo la delimitación del tema, que es, aquí lo vemos, que es la relación del conocimiento que tenemos, el alcance y el límite y los recursos que vamos a tener. En este caso, como les comentaba, si nosotros estuviéramos ya en la universidad, pues estos recursos podrían ser diferentes. Podrían ustedes hacer, por ejemplo, una encuesta. Podrían hacer ustedes una encuesta por medio de redes sociales si la fijan en el WhatsApp o en el YouTube, o lo pueden mandar por correo electrónico. Pueden hacer sus sondeos en campo, es decir, pueden salir, pueden platicar con la gente. En el caso de nosotros no tenemos estos recursos, entonces todo va a ser en base a una justificación de fuentes confiables que ustedes ya las conocen. Bueno, luego tenemos el problema, que es identificar el problema y describirlo, que esto es muy importante. Esto estaría metido en los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son mis objetivos de la investigación? Si vemos aquí, nos va a llevar directamente a los objetivos generales y específicos. Lo más recomendable es que si a nosotros nos piden dos objetivos, el primero sea de manera general y el segundo sea de manera particular. Luego ya entraríamos al marco teórico, que el marco teórico es cómo vamos a justificar nosotros nuestra investigación. Es decir, la introducción, nosotros tenemos un párrafo pequeño de uno o dos párrafos de 5 o 7 renglones, que sería nuestra introducción. En el caso de una tesis más completa, pues probablemente en una investigación más larga, el planteamiento del marco teórico, los antecedentes históricos, los antecedentes que nos llevan a investigar este tema, pues no van a ser de 2 párrafos, van a ser más. Dentro de este marco teórico vamos a ver que nosotros tenemos la hipótesis y las variables, que son las que nos van a dar la validez o no validez del razonamiento que nosotros planteamos en la hipótesis. Como ya les comentaba, pudiera darse el caso que la hipótesis no es correcta. Esto no quiere decir que me voy a desanimar, ni que me voy a querer aventar por la ventana, ni nada de eso. Simplemente pues lo voy a tener que cambiar. Y luego ya tendríamos la metodología, es decir, cómo vamos nosotros a realizar el capitulado, cómo vamos a organizar el índice, etcétera. Pero como este no es nuestro caso, únicamente nos quedaríamos aquí, en el marco teórico y en la elaboración de la hipótesis. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, una. ¿Todo va bien? Correcto. Muy bien. El tema, Ninguna, profesor. como les comentaba, el tema debe ser escogido a partir de la realidad y como tema debe derivar problemas investigables. Dicho de otra forma, si ustedes recuerdan la actividad que hicieron la semana pasada, que es la que estamos calificando, si ustedes vieron su retroalimentación y vieron, mejor dicho, vieron ustedes las indicaciones de
de la hoja de la lectura 5 donde vienen las tres lecturas, donde mejor dicho, de la actividad 5 donde vienen las tres lecturas, vimos que hay un espacio, hay una pregunta que nos dice que lo relacionemos en la importancia de acuerdo a tu entorno. En este caso, en este proyecto investigador, nosotros tenemos que enfocarlo a nuestro entorno. ¿Se acuerdan? Si ustedes lo hicieron bien, seguramente no les mandé esta retroalimentación. Si ustedes contestaron en tercera persona su trabajo, muy seguramente les llegó esta retroalimentación donde les hago la observación que nos están pidiendo que lo relacionemos con nuestro entorno. ¿Se acuerdan que comentábamos en la sesión anterior que en la lectura, por ejemplo, del internet, ¿no? Sobre los riesgos, mi entorno familiar sería si yo tengo un adolescente en casa, o sea, si yo tengo una hija que tiene 13 años y que está metidísima en las redes sociales y que en su Facebook tiene 30,000 amigos y que se la pasa en el TikTok, etcétera, ese sería mi entorno. El decir, bueno, pues es que yo tengo una hija y por cuestiones de trabajo no la superviso porque se enoja, ¿no? Aparte de cuando la quiero supervisar, se enoja. Bueno, ese sería mi entorno. Por ejemplo, en el caso de la tercera lectura, que fue la de los abuelitos, de las personas de la tercera edad, les comentaba que en este caso es que si ustedes tienen una persona, un adulto mayor en casa, pues ese sería nuestro punto de partida, ese sería la relevancia en mi entorno. En este caso, que al rato lo vamos a ver, me va a pedir que busque un tema que afecte en mi entorno de la familia, de la colonia. Por ejemplo, les comentaba, ustedes pueden plantear un problema de inseguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes mismos han sido víctimas de algún asalto o se han enterado que en la base de los microbuses o de los camiones de pasajeros asaltan mucho porque está un parque y ese parque siempre está oscuro. Entonces ese podría ser mi tema de investigación, pero lo tendría que centrar en qué parque. Si hay miles o quizá millones de parques en el país, pues yo tendría que poner, por ejemplo, en el Parque Venustiano Carranza, que se encuentra al norte de Orizaba en Veracruz. Entonces esto es delimitar el tema, buscarle una forma donde lo relacione con el tiempo y con el espacio. Bueno, su característica es la de ser un factor dentro de una problemática. Dicho de otra forma, la realidad de la investigación es problemática. De dicha problemática deberá elegirse un factor, el cual se determinará como tema de investigación, a partir del cual deberá seleccionarse un problema investigable. Dicho de otra manera, yo ya identifiqué que están asaltando en ese parque porque está muy oscuro. Entonces, esa es la problemática y lo voy a tratar de explicar. ¿Por qué está oscuro? Pues muchas veces es una técnica que usan los mismos malandros, ¿no? Usan los mismos asaltantes que rompen los faroles o tratan de fundir el alumbrado público para que siempre esté oscuro. Pudiera ser que es por falta de mantenimiento, pudiera ser que es por falta de presupuesto en el ayuntamiento, o sea, esas serían mis variables y eso es con lo que yo justificaría mi investigación. Entonces ya identifiqué que están asaltando porque está muy oscuro. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de explicar el por qué está oscuro. O sea, mi problema básico es el asalto, pero tiene una causa que es el que esté oscuro. Bueno, pues ahora voy a identificar el por qué está oscuro. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido omisa y es una zona que pues tradicionalmente ha estado olvidada. Entonces, ese sería mi delimitación, pero eso ahorita lo vamos a ver con un poquito más de calma. Bueno, el tema, búsqueda de la información existente sobre la materia, que eso es muy importante. De hecho, cuando ustedes ya estén en la universidad y hagan su tesis, pues les van a decir que primero busquen información. O sea, lo primero es buscar información y cuando yo ya tengo esa investigación, ya tengo resuelto el caso de las fuentes de investigación y ya tengo mi material, entonces pues ya puedo elegir el tema, porque si lo hacemos al revés, pues corremos el riesgo de que, no, que nos encontremos con la falta de información. Entonces la búsqueda pues la voy a hacer general,
luego la voy a hacer específica y luego la voy a hacer complementaria. ¿Se acuerdan que también en otra de las sesiones habíamos visto la técnica de la pirámide invertida, que es la que se usa en el periodismo? Es decir, la información más importante es con la que voy a sustentar mi trabajo. En los temas que yo quiera tocar específicos, esa va a ser mi información más específica, y la complementaria pues es con la que, como su mismo nombre lo dice, voy a complementar. O sea, no quiere decir que esta información sea de relleno, no, por supuesto que no, no es de relleno, más bien nos va a complementar. La elección del tema. Bueno, la elección del tema es puntualizar el tema en función de la revisión de la literatura existente sobre el mismo. O sea, lo que les comentaba hace un momento. Antes de pasar esta lámina, esto es lo que comentábamos. Lo ideal, pero yo sé que por el tiempo y por las carreras, yo sé que pues algunos trabajan, en el caso de muchas compañeras pues tienen familia, tienen hijos, entonces pues hay que atender a la familia, hay que preparar las cosas para la escuela de los hijos, y encima todavía me voy a meter a estudiar prepa en línea. Pues nos compromete en cuestión de tiempo, ¿no? Y no es que yo no quiera, simplemente pues no me alcanza el día, ¿no? Entonces lo ideal es que nosotros primero leamos, vayamos teniendo la información suficiente, y ya cuando tengo la información con la que voy a trabajar, entonces ya paso a elegir el tema. ¿Por qué? Porque ya tengo la investigación y ya tengo la información correspondiente. Y en dado caso, como les comentaba, si lo hacemos al revés, si primero pongo el título y luego los objetivos y dejo hasta después la información, voy a trabajar doble, porque probablemente no encuentre la que yo estaba esperando, o bien que conforme vaya leyendo vaya cambiando de parecer, que esto también es muy válido y es muy sano y es muy bueno, que ustedes vayan cambiando de parecer conforme va avanzando la investigación, porque van a decir, ah, mira, aquí está algo que yo no había contemplado, o algo que yo había contemplado de manera errónea, pero viéndolo bien pues ya no es tan importante, ¿no? Sino que me voy a ir por otro punto, que está relacionado con la misma investigación, pero no es el que yo había planteado desde un principio. Bueno, ¿qué factores vamos a tener en cuenta en la elección del tema? Bueno, tenemos dos, subjetivo y el objetivo. En este caso, en el caso de nuestro trabajo, nos vamos a quedar únicamente con el subjetivo. ¿Por qué nos vamos a quedar con el subjetivo? Porque es una investigación de ciencias sociales. Si nosotros tuviéramos acceso a un laboratorio, como les comentaba, si ustedes trabajaran en un hospital y pudieran revisar las bitácoras y pudieran darle seguimiento a un segmento específico de pacientes, ¿no? De qué comieron, cuánto pesan, cómo salieron del azúcar, si la dieta en realidad les ayudó a reducir la presión arterial. Entonces todas esas gráficas, todos esos datos, pues los tendría yo de primera mano, pero este no es mi caso. Entonces vamos a quedarnos en un orden subjetivo. El más importante sería el interés por el tema. ¿Por qué? Porque aquí también depende del interés y del perfil que tenga cada uno de nosotros. Digo, a lo mejor a mí me interesa un tema histórico y a una persona pues no le interesa la historia. A lo mejor lo que le interesa a la otra persona son los deportes, por ejemplo el fútbol como fenómeno social, y a lo mejor yo voy a decir, bueno, pues a mí no me importa el fútbol, a mí lo que me importa es el boxeo, ¿no? Como una forma de salir de la pobreza, o de ganar fama y reconocimiento. Entonces ya depende de cada quien. Entonces la ventaja que tenemos en esta actividad es que ustedes van a poder elegir el tema que ustedes quieran. La capacidad para el desarrollo, el tiempo, les comentaba, en el caso de nosotros, pues afortunadamente vamos a hacer únicamente el proyecto, y pues vamos a tener una semana, ¿no? Lo tengo que subir el domingo antes de medianoche. En otros casos, pues a lo mejor si yo ya trabajo como investigador y soy docente en una universidad, pues muy seguramente pueda tener un año, 8 meses, ¿no? Ya para llevármela más tranquila, más campechana, como decimos comúnmente, ¿no? Los recursos necesarios, que serían los libros, en nuestro caso, ¿no? Las fuentes de internet, si está disponible, etcétera. Y el orden objetivo, aquí retomaríamos
que presente una utilidad. Acuérdense que la finalidad de una investigación es que sea interesante y que aporte algo al conocimiento. Por eso cuando una investigación es lo que le llamamos en el periodismo un refrito, es decir, estamos haciendo la investigación de lo que ya se investigó, pues sí, lo puedo hacer yo con los recursos necesarios, con la metodología exacta, correcta, concreta, pero pues lo ideal es de que tenga un tema nuevo, ¿no? Que tenga un tema nuevo y que haya sido poco estudiado. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Oh, me dice Ricardo. Muy bien, Ricardo. ¿Dónde vives, Ricardo? Si no es indiscreción. Ya, profesor. ¿Dónde vives, Ricardo? Tapa de la sal. Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Sí, profesor. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer, Ricardo, es buscar el motivo por el cual hay escasez de agua. Porque a lo mejor, pues si mal no recuerdo, estás por el sistema Cutzamala. Y uno de los problemas que hay ahí en el Cutzamala, pues es que mucha del agua que capta se la traen a la Ciudad de México. Entonces, pues ese podría ser uno de los puntos, ¿no? Que se la llevan a la Ciudad de México, la utilizan para la agricultura y no hay agua potable en la... Ah, no, y aquí también tendríamos que poner, Ricardo, qué tipo de agua. ¿Agua potable o agua para riego? En dado caso de que, de que haya actividad rural. Bueno, vamos a delimitar nuestro tema entonces. ¿Cómo vamos a delimitar nuestro tema? Delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de esos límites. Al delimitar el tema se aclara si el tipo de investigación se da, por ejemplo, de tipo correlacional, descriptivo, predictivo o experimental. El tiempo tiene que estar indicado en la delimitación del tema, ya que el investigador va a dedicar un lapso razonable de tiempo para realizar el trabajo de investigación. Es decir, esto básicamente es una cronología o una planeación de cómo vamos a llevar nosotros nuestra investigación. ¿Qué es lo que generalmente los asesores les piden? En 15 días voy a hacer esto, en una semana voy a hacer esto, para fin de mes voy a presentar esto. En nuestro caso no es así, afortunadamente. Todo lo tienen que entregar, todos los pasos al terminar la semana, el domingo en la noche ustedes ya lo deben de tener. Bueno, igualmente se tiene que considerar los materiales y fuentes de información con que se cuenta para su investigación. En este caso pues serían que ustedes de lo que van a pensar o de lo que ustedes quieren tratar, lo ideal sería que ustedes ya tuvieran una idea de qué es lo que vamos a hacer. ¿Dónde lo van a buscar en blogs, ya identificaron alguna revista digital, alguna página de alguna institución, de algún colectivo. Los recursos, bueno, segundo punto, los recursos humanos, institucionales, económicos, y también se toma en cuenta para que el proyecto sea funcional y permita un grado de profundidad del estudio. En este caso no es nuestro caso, como les comentaba, digo, si ustedes, pues ya cuando estén en la universidad, pues sí van a tener esos recursos, van a poder hacer un sondeo de viva voz, imprimir sus hojas e irse a hacer encuestas a la calle, o si tienen ustedes muchos contactos en Twitter o lo pueden fijar en Facebook, etcétera, pues ya, pero eso ya es más adelante, ya lo verán en su momento. Bueno, los temas se deben delimitar en cuanto al tiempo. Se ubica el tema en el momento en el que un fenómeno sucedió, suceda o pueda suceder. Espacio indica la circunscripción en sí de la problemática a una población o muestra determinada. Estos dos factores deben ir unidos en toda la delimitación. Ubican geográficamente y localizan la problemática. Dicho de otra manera, tenemos que hacerlo como les comento. Imagínense ustedes que esto de la delimitación del tema es como si ustedes tuvieran un embudo, y este embudo pues nos va haciendo cada vez más estrecho el tema, es decir, más concreto. Si nosotros lo hacemos más concreto, esto quiere decir que la delimitación la estamos haciendo de forma correcta. Por eso si ustedes se meten
alguna página de banco de tesis, por ejemplo, de alguna universidad, que todas las universidades la tienen, ¿no? Ustedes se meten, por ejemplo, a Tesi UNAM o al banco de tesis de la Universidad Veracruzana o de la Universidad de Tlaxcala, van a ver que muchos de los temas son muy amplios. Entonces, esta es la importancia de que delimitemos el tema, porque con esto nos ayuda a que seamos cada vez más específicos. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos con lo que nos pide la actividad. Bueno, la estructura temática. Se determina el enfoque, las posibles relaciones con otros temas, es decir, esto del enfoque con las posibles relaciones es lo que nosotros estuvimos viendo cuando ustedes estuvieron manejando lo de ser interdisciplinario. Es decir, que un mismo tema lo pueden ustedes apoyar en dos ciencias diferentes. ¿Se acuerdan que decíamos de la legalización de la marihuana? Ustedes están a favor de la marihuana porque consideran que puede traer beneficios económicos al Estado, porque se tienen que pagar impuestos. Entonces, el ser interdisciplinario sería mencionar que la economía es una de las materias que yo estoy tomando en cuenta. Si ustedes hablan, por ejemplo, de los daños que provoca el consumo de la marihuana en los pulmones o en otros órganos, en el cerebro, en el sistema nervioso, entonces estaríamos utilizando la medicina. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Que un mismo tema puede utilizar varias fuentes, es lo que nosotros estuvimos viendo como interdisciplinario. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo va bien? Bueno, les comentaba, ¿sí me escuchan? Se corta el audio, correcto, correcto, muchas gracias. Les comentaba entonces que en la delimitación del tema lo que vamos a buscar es que se relacione con otras áreas del conocimiento, que es lo que nosotros estuvimos viendo cuando estábamos manejando lo de la interdisciplinariedad o el ser interdisciplinario. ¿Se acuerdan que en la actividad que hicieron de la legalización de la marihuana, veíamos que si ustedes estaban a favor de la legalización porque consideraban que el Estado mexicano va a tener beneficios por concepto de impuestos, entonces estarían ustedes apoyándose en la economía. Si ustedes están en contra y lo que quieren resaltar son los daños neurológicos en el sistema nervioso que tiene el abuso de la marihuana, pues entonces estaríamos metidos de lleno en en la medicina. Entonces esto es ser interdisciplinario. El problema, bueno, dudas hasta aquí, comentarios. Bueno, les voy a apagar otra vez la cámara para que no se nos vuelva a trabar. Pero bueno, todo bien hasta aquí. Muy bien, vamos a ver entonces el tema. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, se me hace que se está cortando otra vez. Las que va a estar basándonos en nuestra investigación.
Bueno, si me escucha, nuestra página y vamos a empezar entonces a revisar cómo es cómo lo vamos a hacer de manera más, más sencilla. De hecho aquí la ventaja que tiene es que nos está dando una plantilla y esa plantilla les va a servir como guía. Una de las observaciones que siempre les he hecho en todas las sesiones que hemos tenido es precisamente que procuremos copiar las indicaciones para que nos sirva de plantilla, para que nos sirva de guía y no nos saltemos puntos, porque el problema es que nos están faltando puntos. Entonces tengo aquí el proyecto integrador, mis argumentos finales, y vamos a ver entonces las indicaciones. Acuérdense que todas las indicaciones, jóvenes, vienen aquí en la plataforma. Por eso la importancia de leer de manera concreta. Proyecto integrador, mis argumentos finales. Algunas investigaciones han marcado la historia de la humanidad y han dado pauta a que tanto estas como los inventos se incrementen, además de modificar la manera en que hacemos determinadas actividades. Pensemos por ejemplo, la escritura tiene sus orígenes en Mesopotamia, con la escritura cuneiforme cerca del año 2700 a.C. Muchos siglos después, la forma de plasmar signos con significado derivó en la invención de la imprenta con Gutenberg. Posteriormente llegó la máquina de escribir y ahora tenemos computadoras con procesadores de texto e incluso pantallas táctiles que nos permiten escribir con los dedos, lo cual ha cambiado la forma en que nos comunicamos por escrito. Por ello, para finalizar el módulo, investigarás y reflexionarás sobre las implicaciones de las investigaciones en la generación de inventos y expresarás tus hallazgos en un ensayo mediante el que demostrarás tus habilidades argumentativas. Es momento de integrar con argumentos todo lo que aprendiste. Dicho de otra manera, para que no tengamos problema, nosotros en el módulo, en el foro, perdón, de integración, nosotros estamos viendo una serie de inventos. Acuérdense que les había comentado que es muy importante que no confundamos el invento con el avance científico o el tecnológico, mejor dicho, el descubrimiento y avance científico o tecnológico. Para podernos entender qué diferencia encontraremos aquí, Sonia, Ricardo, qué diferencia encuentran ustedes entre descubrimiento y avance, tanto científico o tecnológico. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el foro? Yo, por ejemplo, lo hice del avance de la anestesia. Y está, bueno, lo plasmé desde que quién empezó más bien con qué primero empezaron la anestesia, con qué, ¿cómo le explico? Con qué sustancias primero empezaron y después que fueron varias personas y la segunda fracasó porque no tuvo éxito y la tercera ya no se quedó todavía, bueno, es una de las que se utilizan, pero no es la que sigue. Bueno, la que ahorita en esta actualidad estamos utilizando, bueno, los médicos. Bueno, efectivamente, aquí lo que nos dice la plataforma es que nosotros expresemos un avance científico tecnológico. Vamos a suponer uno de los puntos que muchas veces ponemos es la penicilina. Y bueno, la penicilina, si nosotros nos regresamos a la historia, la penicilina fue un descubrimiento. ¿Por qué? Porque una persona, creo que fue Ian Fleming, si no mal no recuerdo, él estaba experimentando y por error puso un hongo y luego él se dio cuenta que en ese hongo no crecían ciertas bacterias o ciertos microorganismos. Entonces eso es un descubrimiento. Si nosotros nos vamos a eso, vamos a estar realizando la actividad de manera parcial porque no estamos identificando el avance. El descubrimiento es la penicilina y el avance científico serían las ampolletas o serían los medicamentos, ya las suspensiones, las cápsulas. Lo mismo pasa, por ejemplo, algo que ha estado presente
en los animales, entre ellos nosotros como seres humanos, yo me imagino que desde los dinosaurios, son los espermatozoides. Entonces los espermatozoides pues siempre han estado en el cuerpo de los machos. Yo me imagino que desde los dinosaurios también, no digo que han evolucionado, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pero nadie los conocía. Entonces mucha gente en la Edad Media, se trataba de explicar las cosas por medio de, pues teorías mágicas, religiosas, etcétera, hasta que alguien inventó algo que fue el microscopio. Pero el microscopio no se inventó solito, o sea, no llegó de la noche a la mañana, sino que tiene también una serie de avances anteriores, que es por ejemplo cuando algunos personajes se ponen a pulir vidrios, se dan cuenta de que pueden ver con aumento, y unos lo hacen para ver cosas pequeñitas y otros lo hacen para ver en el espacio. Entonces, alguien inventa el microscopio y a alguien se le ocurre descubrir algo que siempre ha estado ahí, que serían los espermatozoides. O sea, pone una gotita de semen bajo el microscopio, lo ve y se da cuenta que hay unas cositas que se mueven, las empiezan a estudiar. Entonces, el que hayan descubierto los espermatozoides, ese no es un avance tecnológico, ese es un descubrimiento. ¿Dónde se vería el avance tecnológico? Por ejemplo, cuando empiezan ya la, la manipulación tanto de los óvulos, porque también ha de haber pasado algo similar con los óvulos. Alguien se puso a estudiar los cuerpos femeninos, ¿no? De animales, incluso de mujeres, se dieron cuenta de que había otra parte complementaria y ese sería un descubrimiento. El avance científico que en su momento causó revuelo y que sería hasta cuestión de brujería, yo creo que la gente se espantaba, pues fue la manipulación genética, ¿no? En los años 60 cuando se desarrolla el in vitro, ¿no? La fecundación in vitro. Entonces imagínense que lejos del cuerpo de la mujer pueda haber una fecundación, pues era de brujería, era prácticamente de cosas del demonio, ¿no? Fue un avance en ese tiempo, pero súper espectacular, ¿no? Ahorita ustedes, en estos tiempos que estamos viviendo, pues ese tipo de fecundación pues ya no nos llama la atención, porque pues ya nosotros ya pasamos a otro nivel, que sería ya la manipulación genética, ¿no? El desarrollo de alimentos que tienen genes de pues de animales, ¿no? Para aguantar la sequía y para aguantar las lluvias y los cambios extremos, ¿no? Los famosos transgénicos que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, la manipulación que ahorita se tiene para que una pareja pues pueda elegir el sexo del niño y que puedan elegir hasta el color de cabello y lo hagan resistente a enfermedades y todo eso, pues ahorita sí es posible. Entonces ese sería nuestro avance científico, que sí es posible, pero para gente que tiene mucho dinero. Digo, si yo voy al seguro social y digo que quiero pues hacer una manipulación genética para que mi hijo no tenga diabetes, pues me van a mandar por un tubo. O sea, simple y sencillamente pues no hay los recursos. Es más, ni siquiera los recursos. Yo me atrevería a decir que en un hospital público pues ni siquiera tienen esa tecnología. Pero si yo tuviera unos cuantos cientos de millones de pesos, pues créanme que sí podría irme a Estados Unidos o alguna clínica en Europa y por supuesto que se puede, ¿no? Pero entonces este sería mi avance científico. O sea, el descubrimiento, sí, entendemos bien la diferencia que hay entre uno y otro. El avance científico, por ejemplo, Sí, ya sería lo que nosotros estamos manipulando el ADN, ¿no? Los alimentos transgénicos. De hecho, en la ganadería, si a ustedes les gustan los toros, pues de hecho eso fue un avance muy bueno para los ganaderos de toros de Lidia, porque anteriormente pues las vacas tenían que gestar a un becerro, bueno, de la misma raza para que naciera un toro de Lidia. Ahorita ya no, ahorita ya se puede hacer una fecundación in vitro y el feto, bueno, o el producto de los toros y de la vaquilla, pues ya se puede poner en una vaca común y corriente, ¿no? Entonces, pues en vez de que nazca un becerro de lidia, pues ahora ya pueden implantarlo en 30, en 40 vacas y pues ya va a haber mucho más toros de lidia, ¿no? Bueno, entonces esta manipulación sería
nuestra, nuestro avance, no nuestro descubrimiento. Entonces, ojo con eso porque lo que nos está pidiendo la plataforma es que hablemos de los descubrimientos científicos. Entonces, todo esto que vimos aquí, pues viene de una serie de descubrimientos o de aportaciones a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen, primero la gente aprendió a escribir, ¿no? Empezaron a desarrollar un alfabeto, eso fue desde los egipcios, desde los persas, ¿no? Que son de las civilizaciones más antiguas, y luego, pues uno de los grandes avances en su momento fue la imprenta con Gutenberg, ¿no? Y ahorita, pues ya son los formatos digitales, ¿no? Los hologramas y todo este tipo de cosas que tenemos nosotros ya para leer, ¿no? Entonces, todo tiene un avance que es precisamente lo que nos vamos a enfocar. Bueno, ¿qué propósito tiene? Elaborar un ensayo en el que se muestre una postura argumentada sobre un tema elegido y las implicaciones de este a partir de hallazgos de la investigación científica. ¿Qué necesito? Bueno, necesito reconocer y construir argumentos, elaborar y defender ensayos, o sea, mi punto de vista. Acuérdense que aquí es muy importante la postura que ustedes tomen. Cuando nos referimos de postura, y eso lo veíamos también en el de la marihuana, en el foro que ustedes tuvieron de la marihuana, se tenían que definir si sí estaban a favor o no estaban a favor de la legalización de la marihuana. Y les comentaba, porque así suele suceder e incluso nos sucedió en este grupo con algunos de los compañeros que decían que no estaban a favor ni en contra. Decían es que no estoy a favor ni en contra porque hay puntos en pro y puntos negativos, puntos afirmativos y puntos negativos. No, cuando la plataforma nos dice que fijemos una postura, es que digamos si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo y por qué. O sea, esta es la finalidad del sustento de lo que tenemos que hacer, decir sí o no y el por qué, más el por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo en tal tema o en tal postura. Bueno, entonces, bueno, vamos a regresar aquí a nuestra pantalla, ya me estaba yendo a la presentación. Bueno, descarga la plantilla mis argumentos finales. Entonces vamos a descargarla y en base a esto, la ventaja que nos dan estos trabajos con plantilla es que nos permiten que sigamos un patrón o que sigamos un orden, que es en las actividades donde no tenemos plantilla. Siempre les recomiendo que ustedes copien esto para que los vaya guiando, para que nos vaya guiando, porque de otra manera nos vamos a saltar y vamos a tener puntos que no son los correctos. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que nos pide la plantilla y en base a esto vamos a ver cuál es la importancia de todos estos pasos que veíamos. Por eso nos quedamos, y retomando aquí nuestro tema, nos quedamos en la elaboración de los objetivos. Pero vamos a ver que si nosotros sabemos delimitar bien el tema, van a ver que se les va a ser más sencillo. De hecho, en la segunda sesión que vamos a tener el viernes, pues vamos a retomar esto. Vamos a ver, dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Aquí me lo están diciendo, en tu entorno puede ser como nos comentaba Ricardo, en mi comunidad, o sea, la escasez de agua, pero yo tengo que poner aquí para hacerlo más específico a qué tipo de agua me estoy refiriendo, al agua potable o al agua que se utiliza para riego. Si estoy en una comunidad agrícola, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Punto 3. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar este tema. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Acuérdense que esta es una suposición. Yo ya identifiqué de aquí arriba, y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Acá arriba yo ya identifiqué cuál es el tema que quiero investigar y trato de explicarlo. Bueno, pues ese tratar de explicarlo es con lo que yo voy a formar mi hipótesis. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema
Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas del módulo. Argumenta tu postura acerca de este tema. Plantea 3 argumentos sobre la importancia para tu entorno. Acuérdense que mi entorno es lo que yo percibo en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos. Y acuérdense que aquí en los argumentos nos piden la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Entonces, de ese tema que yo voy a sacar, voy a identificar 3 argumentos. Y sobre esos 3 argumentos voy a realizar mínimo una cuartilla. Acuérdense que aquí ya la plataforma, la rúbrica, está siendo más específica. Entonces, si yo hago un trabajo de menos de una cuartilla, se los vamos a tener que poner como que no lo están cumpliendo y les va a bajar su rúbrica. Y luego vamos a grabar un audio. ¿Se acuerdan que les había dicho que no íbamos a grabar audio? ¿Qué creen? Sí, vamos a grabar audio y este va a ser nuestro proyecto integrador. ¿Se ve muy difícil? No, no está difícil, está un poquito laborioso, eso sí. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una prima que se embarazó muy jovencita. Se embarazó a los 14 años, nada más, un poquito más grande. Acababa de entrar a bachilleres y resultó embarazada. Se tuvo que salir de la escuela, se tuvo que dedicar a su bebé. Y su pareja, el papá del niño, pues sí lo quiere, sí la quiere, siguen juntos, pero pues como están jóvenes y no terminaron la prepa, están trabajando en condiciones precarias, están ganando sueldos muy bajos y no les queda de otra porque como no tienen la prepa, pues no pueden encontrar otro tipo de trabajo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y me he dado cuenta que en el bachilleres algunas de las compañeras de mi sobrina pues también tienen la misma situación, están viviendo la misma situación, están embarazadas y se tienen que aguantar a las malas condiciones de trabajo porque mal que bien les dan seguro social, ¿no? Entonces, pues el bebé lo atienden en el seguro social, ahí se alivió, etcétera. Entonces, pues ni modo, no les queda de otra más que aguantarse y tratar de estudiar la prepa en línea para que terminen el bachillerato y tengan mejores condiciones de vida. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Mi entorno, pues es que es mi sobrina, es en mi primer círculo familiar. Entonces, este es el tema que yo voy a elegir. Entonces, mi tema va a ser las madres adolescentes, porque pues mi sobrina todavía tiene 17, el niño tiene 2 años, o sea que no deja de ser adolescente. Entonces, este va a ser el tema que yo voy a elegir. Las madres adolescentes tienen pocas oportunidades laborales, con sueldos bajos y jornadas extensas de trabajo. Es decir, con la secundaria, pues a lo mejor anda de cajera en algún autoservicio ganando poquito dinero, pero pues tiene que estar desde que abren la tienda a las 7 de la mañana y dan las 7 de la noche y todavía no regresa, ¿no? Y la hermana es la que tiene que hacerle el favor de cuidarle al bebé y el papá del niño pues está en las mismas situaciones. Entonces piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. ¿Cuál será mi ámbito específico? Pues yo desde arriba, desde la delimitación del tema, lo estoy poniendo. Este ámbito específico son las madres adolescentes. No me estoy refiriendo a madres profesionistas. Si yo dijera que el hecho de tener un bebé trunca o dificulta el ascenso laboral por cuestiones de machismo o de leyes laborales
diferentes, pues ya sería otra cosa, y estaría refiriéndome a otro tipo de mamás. En este caso, yo me estoy refiriendo a las madres adolescentes. Entonces, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y describe el problema de investigación. Bueno, me he percatado vamos a cambiarle, al no tener el bachillerato concluido. Bueno, y el papá del niño, pues resulta que él anda trabajando en un estacionamiento. Por lo mismo de que es joven y que de que es menor de edad, que todavía no cumple los 18 y que no acabó el bachillerato, pues el único trabajo que pudo encontrar fue en un autolavado o en algún estacionamiento, y está pasando lo mismo que mi sobrina. Está trabajando muchas horas y está ganando muy poco dinero. Entonces ellos viven al día a pesar de que mucho tiempo lo invierten en sus horas laborales. Entonces, ¿en qué ámbito específico? Pues en las madres adolescentes, que son lo mismo que yo estoy poniendo aquí, y me he percatado que muchas madres que aún son adolescentes, al no tener el bachillerato concluido, no tienen oportunidades laborales dignas. Entonces me he dado cuenta que algunas de sus amigas que también resultaron embarazadas, pues se metieron a trabajar a una fábrica o andan en el comercio ambulante con falta de prestaciones sociales. Es decir, las condiciones con las que ellas están criando a sus bebés, laboralmente hablando, son adversas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo va saliendo? No, profesor. ¿Vamos bien hasta aquí, Ricardo? Bueno, entonces yo ya que identifiqué estas partes, voy Todo bien, profesor. en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar este tema, porque hay una injusticia laboral. Yo considero que hay una injusticia laboral, porque a lo mejor son chavos muy capaces. Mi sobrina maneja la computadora excelentemente, sabe manejar redes sociales, podría tener otro trabajo, a lo mejor en un call center, que a lo mejor gana poco, pero no está tan matado y son menos horas. Pero como no tiene el bachillerato, pues no puede entrar a trabajar a un call center o no pueden trabajar a otro lado. Entonces a lo mejor yo pienso que hay injusticia laboral, coma, no se rompen paradigmas, ¿no? Porque como creen que están jóvenes, pues piensan que no tienen necesidad, ¿no? Que no tienen ganas de aprender, etcétera. Y esto es muy importante. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás al respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que la hipótesis es una suposición de algo que yo ya identifiqué. ¿Cuáles son los puntos que yo estoy identificando en este problema? Que al ser adolescentes tienen pocas expectativas laborales porque no tienen el bachillerato, a pesar que tengan capacidades y que puedan hacer otro tipo de trabajos, pero en los trabajos lo primero que les piden es el certificado, y como no lo tienen, pues desde ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál será mi hipótesis?
Bueno, entonces esta va a ser mi hipótesis. A menor grado académico, las condiciones laborales de las madres adolescentes son precarias. Sin embargo, en muchos empleos otorgan seguridad social. Y como ya dijimos, que ese también sería otro de mis puntos que voy a resaltar. Porque como sea, aunque trabaje en un autoservicio, que pase muchas horas, que esté acomodando latas y que llegue molida a la casa, con sus manos todas callosas, pero le dan seguridad social y gracias a esa seguridad social, pues pudo aliviarse y y puede llevar a su bebé a la consulta médica, ¿no? Que pues cuánto cobra un pediatra, ¿no? 1,200, 1,500 pesos. Y si tiene que comprar fórmula láctea, pues imagínense otros 300 pesotes para que le dure la lata 4 días al bebé, pues como que ya no le alcanza, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la gente está, molesta con su empleo, pero pues en cierta forma le dan seguridad social. Escribe dos ciencias de las que abordarás el tema. Bueno, primero la sociología. ¿Por qué? Porque no se cuidó, si sabía que iba a tener ya una vida sexual activa, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no tomó sus precauciones? Entonces, en este aspecto yo voy a hacer mi ensayo porque quiero abordar este tema. Decir que a lo mejor pues yo veía que con mi hermana no tenía una buena comunicación, que le faltó confianza para hablar de sexualidad, a lo mejor era una chica muy cohibida y y pues actuó pues no de mala fe, pero sí de una manera un tanto trompicada. Entonces esa va a ser la sociología porque es un problema que afecta a la sociedad. Y no nada más en el bachillerato donde iba mi sobrina, sino en muchas prepas, pues es que se dan estos casos, ¿no? de embarazos adolescentes. Y donde más lo podría agarrar, pues podría tomarlo también en otra materia que se llama seguridad social. ¿Por qué? Porque bueno, la Constitución dice que la seguridad social pues son derechos que todos desde el momento de que nacemos en México los tenemos. Sin embargo, pues no todos tenemos seguro social, ¿verdad? Solamente los que trabajan en una empresa y que están dados de alta en el IMSS. Entonces, estas van a ser mis dos materias, ¿no? Las dos ciencias con las que yo voy a hacer mi ensayo. La seguridad social, que no se la brinda a todas las personas, sino a los que están trabajando y afiliados al Seguro Social, al IMSS, y la sociología, porque como ya lo había dicho, pues no, mi sobrina no es la única, digo, hay muchas jovencitas que están pasando por esto, entonces pues siento que el problema puede ser de educación o de lo que ven en los medios de comunicación o no sé. Bueno, describe en qué forma llevaste a cabo la investigación documental, en este caso pues en primera persona porque yo lo estoy viendo, una experiencia personal porque pues yo estoy viendo que es el caso de mi sobrina. En páginas de colectivos feministas, en la página del IMSS, del ISSSTE, etcétera. Argumenta tu postura acerca de este tema. Entonces, yo estoy en contra de las actuales políticas laborales porque están basadas en lo que ahora el presidente le ha llamado como meritocracia, ¿no? O sea que debo de tener un certificado o un papel donde acredite que tengo ciertos estudios, aunque pues gente que no lo tiene capacidades que podría elaborar otro tipo de trabajos, ¿no? Que entonces ya después pasaré a mi argumento. Plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno y recuerda utilizar, ya saben, las dos premisas
y la conclusión. Entonces, como yo ya lo vi, aquí yo lo viví pues, en primera persona, lo viví en mi casa con mi hermana, con la hija de mi hermana, y entonces mi primer premisa que voy a tratar de que salga de lo particular, más bien de lo general, para que la segunda sea lo particular y llegue a una conclusión. Entonces, en mi primera premisa yo pondría: las madres adolescentes tienen un nivel escolar bajo. ¿Por qué? Porque si son adolescentes, pues a lo mejor se embarazaron a los 15 o 16 años y muy seguramente tuvieron que abandonar el bachillerato para seguir con su embarazo. Independientemente de eso, pues tuvieron que dejar de estudiar y no tienen manera de comprobar que tienen más que la secundaria, ¿no? Muchas veces pues ni la secundaria, porque son jovencitas de secundaria las que salen embarazadas. La premisa 2 entonces sería: las condiciones laborales sin contar con el bachillerato son precarias. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? Las madres adolescentes que no cuentan con el bachillerato tienen malas condiciones laborales. Y esto lo voy a hacer identificando tres argumentos, y estos tres argumentos tienen que estar en relación, los tengo que yo ver aquí para que tengan congruencia. Es decir, su ensayo lo van a realizar en base a estos argumentos. Acuérdense que es introducción, desarrollo y conclusión. Pues en el desarrollo debemos de poner los tres argumentos para que estén en concordancia. Si no, pues tendríamos que remitirnos a la rúbrica que nos dice que los argumentos que están planteando no están en el ensayo. Y luego graban su audio. Acuérdense que aquí su audio tiene que ser de 1 minuto como mínimo, máximo 2. Y yo les recomiendo que para que no haya problemas digan su nombre al principio. Les había comentado que hay algunas páginas, hemos detectado, bueno, ha detectado los tutores y gente de prepa en línea, que hay algunas páginas donde les venden incluso el audio también. O sea, no nada más les venden la actividad integradora, sino también el audio. Entonces, naturalmente, yo como asesor virtual, yo veo que Gabriela me está mandando un trabajo. Y Gabriela, pues es mujer y me manda un audio y yo oigo voz de mujer. Pues yo no tengo el gusto de conocer a Gabriela, entonces pues voy a dar por hecho que es ella quien lo está realizando. Pero ¿qué creen? Que ya nos ha pasado, bueno, y a mí me ha pasado en un par de ocasiones que repiten los audios. Repiten los audios, entonces yo oigo un audio y al calificar sus tareas, la tercera o cuarta que sigue, escucho el mismo audio, me regreso, lo comparo y van a reprobar los dos, que es las indicaciones que nosotros tenemos. Entonces, para que quede constancia y no haya duda que son ustedes quienes están hablando, digan su nombre. Hola, asesor virtual, compañeros, soy Jorge Gallo García y en esta actividad integradora voy a hablar de tal cosa. Bueno, entonces vamos a regresar acá. ¿Tienen alguna duda de cómo podemos sacar esto? Por eso les comento que es muy importante que delimitemos el tema, y de hecho la última clase que vamos a tener el viernes nos vamos a enfocar básicamente a eso, a ver cómo delimitamos el tema y cómo estos puntos, los objetivos, van saliendo y van de la mano, por así decirlo, pero todo depende que tengamos un buen
una buena delimitación del tema. Pero bueno, les voy a poner otro ejemplo ya para terminar. Pero díganme, ¿alguna duda? Sonia, sí, ya le vamos agarrando un poquito el modo. No, ninguna duda, sí, ya estoy entendiendo un poco más. Gabriel, Todo bien, profesor. bueno, ya para terminar les voy a poner un ejemplo de qué pasa si yo no delimito bien mi tema y lo hago de una manera muy general, que sería al contrario. Vamos a suponer que yo vivo en Monterrey y a mí me tocó vivir la escasez de agua que pasó hace algunos meses. ¿Se acuerdan que no llovía y que no había agua y que la gente se estaba incluso agarrando a golpes y pasaron en las noticias que unos hasta se andaban balaceando por agua y estaban asaltando las pipas, etcétera? Entonces yo estoy convencido que es por culpa del cambio climático porque actualmente se están ahogando. Entonces, hace unos meses en el norte del país se estaban muriendo de sed y ahorita se están ahogando y caen unos tormentones que se desbordan los ríos y ya se llevaron casas. Y en Chihuahua, ¿no? Hace 2 días, si vieron en las noticias, cayó una granizada que terminó con la cosecha de maíz. Y bueno, entonces pasamos de una sequía extrema a lluvias torrenciales, ¿no? Que han provocado desgajamientos y todo, ¿no? Entonces yo estoy convencido que es el cambio climático. ¿Qué pasa si yo pongo nada más así? Que este es mi tema que voy a investigar, el cambio climático. Bueno, ¿el cambio climático en qué? ¿El cambio climático es un tema de importancia? Sí. ¿De actualidad? Por supuesto. ¿Que es algo que a nosotros nos debe de interesar? Por supuesto que sí. Pero ¿qué parte del cambio voy a agarrar? Del cambio climático, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se están deshielando los polos, porque ya no hay focas, porque los osos polares se están muriendo de hambre, porque se están derritiendo los glaciares en los Alpes suizos. ¿Por qué? ¿Qué? O sea, el cambio climático es un tema tan extenso que si yo lo dejo así, pues tendría que estudiar, tendría que hacer un trabajo de investigación amplísimo y tendría que redactar muy bien para no salirme del tema, porque voy a tocar un pedacito de aquí, un pedacito de allá y lo voy a extender. Entonces, ¿qué pasa si el cambio climático yo lo empiezo a hacer cada vez más estrecho? Es decir, lo empiezo a hacer más concreto, más específico. Acuérdense que en las láminas que veíamos decíamos la importancia del espacio y del tiempo. Entonces aquí el cambio climático lo voy a tener que dar como una razón. Entonces podría ser el cambio climático, o más bien vamos a plantearlo. Las sequías extremas que vivió el norte de México como consecuencia del cambio climático. ¿Cuándo las vivió? O sea, eso del cambio climático es de unos meses para acá. No, tiene años. Y hemos pasado por el fenómeno del niño, por el fenómeno de la niña. Y esto que vimos en Monterrey, pues nada más desgraciadamente fue un capítulo más, porque es algo que pasó hace tiempo. Y si sigue la misma tendencia del cambio climático, lo vamos a vivir el año que entra, ¿no? Otra vez va a haber una sequía extrema, va a haber calores de 45, 50 grados en Arizona, ¿no? Que ni las serpientes aguantan el calorón, ¿no? Y eso que son de ahí, y eso que ya están aclimatadas. Entonces, mientras más concreto lo haga yo, mejor va a quedar. Entonces puedo decir las sequías extremas que vivió el norte de México como consecuencia del cambio climático, coma, provocaron Entonces, si yo lo veo aquí, jóvenes, voy a tomar en cuenta que ya lo estoy haciendo cada vez más concreto. Entonces, las extremas, las sequías extremas que vivió el norte de México
son consecuencia del cambio climático y provocaron escasez de agua potable en la ciudad de Monterrey. Y para hacerlo más concreto, voy a ponerle el año. En el verano del 2022. Entonces, si yo me doy cuenta, este tema o este título no es nada más, son dos palabras, son tres renglones, pero estos tres renglones me están haciendo que sea más concreto, es decir, que esté delimitando el tema de una manera mejor, porque lo estoy reduciendo al norte de México, pero no me estoy quedando como el norte de México, sino que estoy dando una causa y me estoy situando en la ciudad de Monterrey. ¿Cuándo? En el verano de 2022. Entonces ya mis fuentes de información pues van a ser las noticias pasadas que pasaron hace algunos meses. Muy seguramente voy a encontrar noticiarios en el YouTube, voy a encontrar páginas institucionales que estuvieron hablando de todo esto y así sucesivamente. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico, pues imagínense, si yo vivo en Monterrey, pues esto va a ser de primera mano, ¿no? Porque yo lo viví y yo me di cuenta de cómo la pasamos, que no teníamos agua ni siquiera para echarle al baño, ¿no? Y desde la colonia más rica y de las zonas más lujosas hasta las más precarias sufrieron lo mismo y así sucesivamente. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios de cómo vamos a hacer nuestro proyecto integrador. En la siguiente clase que vamos a tener, No, todo bien. en la siguiente clase que No, ya sería la profesor. última que vamos a tener el viernes, vamos a hacer más ejercicios de este tipo y vamos ya a enfocarnos más bien hacia la creación de la hipótesis y a los otros temas que nos faltaron, pero sí son muy extensos. Entonces, pues con eso estamos bien hasta ahorita, ¿no? Con esto de la delimitación del tema y ya vimos algunas ideas de cómo pueden ustedes empezar a trabajar desde ahora su tema. Entonces, acuérdate, Ricardo, te recomiendo que trates de hacerlo lo más concreto posible, que pongas el nombre de tu comunidad, que pongas qué tipo de agua, a qué tipo de agua te refieres, escasez de agua en dónde, para la industria, agua potable para las casas, agua eh, para para la siembra. Entonces hay que hacerlo así más específico. Y si le puedes meter también el año que te gustaría, pues igual sería mucho mejor porque lo vas a hacer más concreto. Y como ya vieron, mientras más concreto sea su tema, se nos va a hacer más sencillo sacar los otros puntos, que es el objetivo de la investigación y las premisas y demás. Pero bueno, eso ya lo veremos entonces el día viernes. Les recuerdo entonces con esto pues ya terminaríamos la sesión de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y nos veríamos entonces el viernes a las 8 de la noche para retomar los puntos que nos faltaron de que vendría siendo más bien ya más sencillo porque pues ya hicimos lo más difícil que es la delimitación del tema. Entonces ya veríamos ahí cómo elaborar una hipótesis y cómo identificar los puntos de la investigación. Bueno, pues si ya no tienen alguna duda, alguna observación más, estimados alumnos, pues les agradezco su tiempo y nos vemos por aquí el viernes. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, asesor virtual de Prepa en línea CEP. Que tengan ustedes una excelente noche. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, Ricardo, Sonia, que tengan bonita noche.